Pues aquí estamos, queridos amigos, hablando de violencia vicaria, para quienes no conocen el término, que ahorita les vamos a compartir. El licenciado doctor Leobardo Pérez, proyectista de la primera sala familiar, nos va a dar una respuesta. Una ponencia extraordinaria. Le agradezco muchísimo, doctor, la entrevista que nos está proporcionando, porque quedan muchos temas en el aire. Mi pregunta ya no pudo entrar por cuestiones de tiempo, pero iba dirigida a esto. Se habla de que no se conoce la violencia vicaria, se hablaba también de que no hay jurisprudencia al respecto, pero yo entiendo que si no hay legislación al respecto en la Ciudad de México, pues no podemos encontrar mucho material todavía. ¿Qué sucede cuando la revictimización institucional, creo yo, desde mi humilde punto de vista, que es la principal causa? Cuando una mujer o un niño o una persona llega a un ministerio público a hacer una denuncia al respecto, primeramente no se le da la atención adecuada y segundo, cuando se le atiende y se le entrevista, las palabras se tergiversan para que las entienda un abogado. Entonces no se plasma en el documento, en la denuncia, la demanda, en la querella, como ustedes los juristas mencionan, no se plasma lo que la víctima está yendo a denunciar. Desde ahí no estamos comenzando mal. Ustedes como juzgadores, ¿cómo pueden dar una resolución al respecto cuando es como un teléfono descompuesto que empieza ahí? Como comentaba yo hace ratito, si bien es cierto, la carga de trabajo muchas veces no permite esa situación, porque vemos que ingresan la demanda y estamos viendo palabras del abogado, estamos viendo una situación que realmente no quiso decir la persona, pero que el abogado las adecua para hacer valer esa demanda, ¿no? Esa denuncia. Nosotros como sala familiar lo que estamos haciendo es llamar a las personas para escucharlas de viva voz, qué es lo que está sucediendo. Llamamos a psicólogos, llamamos al Ministerio Público adscrito y platicamos con las personas para precisamente no valorar un papel, valorar acerca de la cuestión humana. En la ponencia en la que me encuentro con la magistrada Rebeca Florentina Puyol Rosas, ella nos da esa pauta precisamente para atender a las cuestiones humanas, más humanas que lo que podemos ver en un expediente. En la cuestión del Ministerio Público, bueno, desconozco un poco, sin embargo, es evidente que si advierten esa situación, pues pueden ir a los órganos de control respectivos para que, bueno, no suceden ese tipo de situaciones. Por lo que refiere a las cuestiones de demandas familiares, por eso están los recursos para hacer valer precisamente esa situación, tal vez una violación de derechos que consideren que no es adecuada, hacer los recursos de apelación respectivos, recursos de queja, porque muchas veces no se admite la demanda y bueno, como no se admite, entonces ¿qué tenemos que hacer? Implementar los medios de impugnación correspondientes. Mi pregunta iba encaminada hacia, al tener ya un antecedente de un reiterativo, porque este caso de violencia se da una y otra vez. Cuando la víctima va y hace su denuncia la primera vez, pero no es tomada en cuenta, no eso baja el índice de la estadística de denuncias a lo que le digan ustedes. Ya sé que están rebasados de trabajo, pero aún así, ¿esto no influye también en el trabajo que están haciendo ustedes? De hecho, sí influye. Precisamente es una de las situaciones que también nosotros hemos estado solicitando, ¿no? Esa profesionalización, hace falta mucho conocimiento de los asuntos, falta mucho, por ejemplo, estos temas de violencia vicaria no se conocen, se está dando desde una perspectiva de género y precisamente es lo que hace la violencia vicaria. Violencia familiar la tenemos muy estudiada, sí, pero esos temas insistía yo mucho en la ponencia. No es lo mismo juzgar un homicidio que juzgar un feminicidio. La calidad de violencia de género, juzgar con perspectiva de género es lo que nos da la pauta y precisamente es importante que los juzgadores y las juzgadoras tomen cartas en el asunto de esa profesionalización para evitar que se vuelva a presentar esta persona con una solicitud de cese de violencia, porque muchas veces no para ahí. Entonces yo insistía también y yo comentaba que es importante que los juzgadores y juzgadores pudiesen llevar más allá que un simple convenio. Vamos a ver qué determinación se llega, medidas de protección e ir más allá de lo que nos dice la ley. Deberíamos ser cuidadosos, doctor, a no tergiversar
la tipificación que se le da a cada uno de los delitos, porque de repente mencionamos que la violencia es utilizar, palabras menos, a los menores para lastimar a uno o a otro cónyuge. Pero por las estadísticas nos vamos más hacia las mujeres y de repente pareciera que el sesgo se va hacia la violencia y incluso se habló de feminicidio cuando creo que se debiera marcar pautas entre una y otra y dejar en el centro lo que es la violencia vicaria. Precisamente ante ese desconocimiento muchas veces se juzga como simple violencia familiar cuando estamos hablando de por un desconocimiento de lo que es juzgar con perspectiva de género, y ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Entonces, insisto, es necesario que juzgadoras y juzgadores tomen cartas en el asunto, esa profesionalización de conocer qué es la perspectiva de género, conocer cuáles son los grupos vulnerables y actuar de acuerdo a los protocolos de actuaciones. No tenemos protocolos de actuaciones para juzgar con perspectiva de género, para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, ¿no? Entonces es importante que se haga este análisis para poder juzgar como tal. Algunos juzgadores, he tenido la oportunidad de entrevistar a algunos jueces y algunos difieren cuando se habla de juzgar con perspectiva de género, porque dicen, si ya tenemos el 3 y tenemos el 4, como para qué mezclar más cosas. Entonces, aún los juzgadores pareciera que no se ponen todos de acuerdo y a veces es donde el común de la población se siente desbalanceado, no entiende. Todavía estamos, insistí yo también, estamos en pañales realmente. En cuestión legislativa hay que actuar más, hay que quitarnos esa camiseta de procesalista, esa pirámide de Kelsen, hay que ir más allá, porque precisamente atendiendo las cuestiones de actuar no nada más con las normas locales, sino también con las normas internacionales, y eso es precisamente lo que nos va a dar la pauta para poder juzgar con una perspectiva adecuada. Tenemos en consideración que el término violencia vicaria, como bien nos lo comentó usted y nos compartió el dato de que una psicóloga argentina es quien lo acuña desde España, y entonces aquí ya hablaríamos un poco de teoría o derecho internacional o derecho comparado, o qué podemos hacer, porque también tenemos diferentes visiones dependiendo del globo terráqueo donde estemos, ¿no? Claro, en el punto del globo. Claro, tomamos en consideración que desde el nacimiento de las leyes, tomamos nosotros el código napoleónico, ¿no? Sí. Vamos tomando de aquí, vamos tomando de allá. Una situación también que acabamos de hacer un pequeño estudio, un pequeño análisis, es de que derivado de la cuestión social, no nada más es nuestra cultura, tenemos culturas de muchos lados. Entonces la situación cultural va cambiando y obviamente tenemos que atender también, aterrizar esa situación, porque van cambiando las costumbres, van cambiando las situaciones de vida. Entonces no podemos atender únicamente lo que nosotros pensamos, sino ir más allá precisamente para atender a toda la población. ¿Alguna pauta, algún tip, por llamarlo vulgarmente, que pudiera usted decirle a la población en general sobre este asunto en particular para poder hacer una demanda o denuncia para lo más apegada posible al tema que estamos tratando? Sí, es importante que desde casa trabajemos todos juntos, es un trabajo en conjunto, no nada más es un trabajo jurisdiccional, no nada más es un trabajo de los abogados postulantes, es un trabajo también de la sociedad, porque muchas veces vemos que se transgiversan precisamente la información por el hecho de querer ir más allá de lo que me corresponde o de lo que realmente es, ¿no? Inventan historias, muchas veces no se inventan y tampoco se toman en cuenta, pero es un trabajo en conjunto, ¿no? Yo creo que mi opinión es trabajar desde casa, enseñarles a nuestros niños y a nuestras niñas la cuestión de que tenemos los mismos derechos, sin embargo hay cuestiones especiales que debemos atender. No es lo mismo, había una imagen en cuestión de igualdad, no es lo mismo que me den una escalera a mí y otra escalera a otra persona cuando las manzanas están aquí y a él le quedan acá. Entonces no es lo mismo igualdad que hacer justicia, ¿no? Entonces desde ahí creo que debemos de partir. Esto tiene que caminar, es un trabajo que va a tardar tal vez muchos años, pero si no lo hacemos desde ahorita nunca vamos a avanzar. Y también la invitación para todos nuestros amigos juristas que nos vayamos un poquito más allá acerca de la cuestión legalista, procesalista, e ir más allá para atender una cuestión de cuestión constitucional y convencional.
La deontología y la ética de un profesional debiera prevalecer también, doctor. Es correcto, eso siempre es básico, igual lo comentamos hace ratito, muchas veces por la visión de los abogados las situaciones se complican, muchas veces llevamos a las partes el convenio que se supone que ya están ellos viendo desde su realidad, pero llegan los abogados y de repente ya no se lleva a ningún arreglo, es que eso no te conviene, ¿cómo vas a ver si le conviene o no? Si el que está viviendo el problema es él. Así es. Le agradezco muchísimo para muchas SDP gracias. Noticias, para Divagante. Muchas gracias. Gracias. Y agradecemos también a CIAMEX por esta oportunidad que nos da aquí en la delegación, en la alcaldía Benito Juárez, temas torales para la sociedad que esperemos que, como bien lo dice usted, vayan trascendiendo para ayudarnos a evolucionar. Claro que sí, un placer y muchas gracias. Muchas gracias.